En nombre del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestra jornada de reflexión, cómo acelerar el avance del ODS 9 en Costa Rica, industria, innovación e infraestructura para una Costa Rica inclusiva, resiliente y sostenible. Costa Rica tiene el gran desafío de avanzar hacia la creación de una estrategia nacional de desarrollo de infraestructura para dar un salto disruptivo hacia un enfoque de desarrollo, sostenibilidad e inclusión. ¿Cómo lograrlo? Ese es el tema que nos reúne esta mañana. Para quienes nos pudieron acompañar el día de ayer, les comento que tuvimos una jornada muy provechosa enfocada en dos módulos. Un módulo discutiendo sobre casos exitosos de colaboración con entidades gubernamentales para la implementación del ODS 9 y otro módulo enfocado en las oportunidades hacia el futuro para asegurar infraestructura resiliente y sostenible. En pantalla ustedes pueden ver algunos de los momentos del día de la jornada de ayer. Para hoy hemos previsto abordar los últimos dos módulos de esta serie de reflexiones y esperamos que a lo largo del día podamos avanzar aún más en el objetivo que nos hemos propuesto: apoyar a Costa Rica en su ruta hacia la creación de una estrategia nacional de infraestructura sostenible a través de la creación de alianzas y espacios de diálogo para enfrentar estos desafíos que el país tiene pendientes. Para arrancar la jornada de hoy, dejo con ustedes a Alejandro Rossi, director de la Oficina Multipaís de UNOPS en Costa Rica. Adelante, Alejandro. Muy buenos días a todas y todos. Nuevamente bienvenidos a estas jornadas de reflexión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, infraestructura. Y efectivamente tuvimos en el día de ayer una jornada sumamente productiva, mostrando muchos de los aspectos blandos de la generación de infraestructura. Y hoy tenemos una sesión sumamente interesante con varios módulos, sesiones y panelistas de primer nivel vinculados fundamentalmente a la parte dura de la generación de infraestructura. Y ustedes lo han escuchado, y a veces lo bueno y lo malo que tienen estas palabritas que se ponen de moda es que a veces se van vaciando de contenido. Cuando decimos infraestructura sostenible, cuando decimos infraestructura resiliente, cuando decimos infraestructura inclusiva, y mucho más aún si decimos infraestructura con enfoque de acción climática, ¿qué estamos diciendo? ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, cuando planteamos como en Costa Rica el desafío de recuperar el tiempo perdido a lo largo de tal vez 30 años de retraso que tenemos en muchos de los proyectos de infraestructura y de los sectores, y además le agregamos ahora que esos proyectos que queremos acelerar, además tienen que cumplir con condiciones de resiliencia, con condiciones de sostenibilidad, con condiciones de inclusividad y condiciones de acción climática, la tenemos difícil. Precisamente por eso, en el día de hoy vamos a tener algunas sesiones de trabajo que buscan concentrarse en algunos de esos aspectos. ¿Por qué se hace tan difícil a veces acelerar en materia de proyectos de infraestructura? Y eso es lo que esperamos transitar a lo largo de estas sesiones de trabajo, poder colectar preguntas y reflexiones también de ustedes como participantes y llegar deseablemente al final del día con una sesión específicamente destinada a algo que también hemos hablado el día de ayer, que es el enfoque de la gestión pública justa y equitativa. ¿Qué significa esta nueva manera de mirar la gestión de proyectos públicos para asegurar, como decimos siempre desde Naciones Unidas, que nadie quede atrás? Pero para que nadie quede atrás como objetivo último, hacen falta más herramientas, más enfoques que permitan traer la innovación, la inclusividad, la tecnología, el mejoramiento de los servidores y servidoras públicas, el mejoramiento de los mercados, la eficiencia, deben ser parte de ese enfoque para que realmente nadie se quede de atrás y para que se obtenga el mejor valor por la inversión pública. Así que sin más, les doy nuevamente la bienvenida y dejo a nuestro colega Denis Fernández a cargo del próximo panel. Muy bienvenidos todos los panelistas y todos ustedes como participantes de estas segundas jornadas de reflexión sobre el Objetivo de Desarrollo número 9. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar en la estrategia de intervención de vías de alto tránsito en zonas urbanas. Nuestros 3 panelistas han formado parte del proyecto de la construcción de las 3 rotondas, un proyecto muy complicado, muy ambicioso, en el que UNOPS ha desarrollado ya 3 obras bastante grandes en una vía urbana de alto tránsito como es Circunvalación. Paso a presentarlos. Don Pedro Castro es ingeniero civil, máster y PhD en pavimentos. Don Pedro ha sido especialista de UNOPS ya por varios años y fue ministro del Ministerio de Obras Públicas. Tiene muchísima experiencia en infraestructura de transportes. Nos acompaña también don Horacio Vargas Morandi. Él es el coordinador para las instituciones de la comunidad de Waze, que tuvo una participación muy activa en la construcción de los 3 pasos a desnivel en 3 rotondas. Y finalmente nos acompaña don Pablo del Águila, que es un especialista en infraestructura de UNOPS y también tiene muchísima experiencia en asesoría de infraestructura de transportes en varios países de América, en obras viales y aeroportuarias. Para comenzar un poco esta charla, nos gustaría presentarles un video sobre la gestión social del proyecto de 3 rotondas, que es uno de los ejes centrales para la gestión de este proyecto y que con él podríamos comenzar a introducir las complicaciones para desarrollar un proyecto de infraestructura vial en una zona urbana de alto tránsito y la gestión efectiva y muy eficaz que realizó UNOPS desde un punto de vista social para llevarlos a cabo con éxito. Cuando arranca un proyecto de infraestructura vial, la rutina de las personas que viven, trabajan y transitan en la zona cambia. Sin embargo, el diálogo social y un apoyo cercano permiten que esta incomodidad valga la pena para mejorar su calidad de vida. En el año 2019 inició el proyecto de 3 rotondas, con la construcción del paso a desnivel de las garantías sociales, parte integral de la carretera de Circunvalación. En 2020, en medio de una pandemia, se desarrolló y culminó el paso del Bicentenario en Guadalupe, y para 2022, el paso de la Rotonda de la Bandera en Montes de Oca. En la gestión de este proyecto se puso a las personas en el centro, ya fueran vecinas, comerciantes, trabajadoras o transeúntes, siendo coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible y trabajando para que nadie se quede atrás. Para lograrlo, desde la fase de planeación de las obras se realizó una serie de diagnósticos sociales, delimitación de los anillos de afectación, establecimiento de puntos de contacto y presentación de las características del proyecto a las comunidades y barrios. Una vez iniciada la fase de construcción, se logró establecer una comunicación activa con las comunidades en cada una de las 3 rotondas, atendiendo los problemas que surgían en el camino, resolviendo quejas y consultas y buscando alternativas beneficiosas para las distintas partes involucradas. Bueno, en un inicio, pues como todo, ¿verdad? Todo en el inicio, pues ha sido, pues hemos tenido obstáculos, pero la situación se solucionó casi inmediatamente. Esto es increíble, o sea, esta rotonda para nosotros es algo, pero maravilloso que nunca lo hemos tenido. Bueno, los meses de la construcción pues tuvieron inconvenientes lógicos, pero uno sabía que era lo necesario para solventar los problemas que había. Yo pienso que baja el nivel de estrés que uno maneja con las presas que se hacían en esta área, ¿verdad? Además de funcional, la obra fue estéticamente bonita. Yo creo que involucrar a la comunidad es importantísimo. ¿Para qué? Para que esté al tanto de qué es lo que está sucediendo y coadyuve no estorbando muchas veces o con acciones. Y siente uno o se siente uno ilusionado de ver el dinero bien invertido eficientemente. ¿Por qué? Porque se trabajó todos los días con una eficiencia muy grande y se está entregando un proyecto a tiempo. O sea, esto es una victoria enorme.
La tecnología de punta también fue puesta al servicio de las personas. Se publicaron informes en redes sociales para comunicar los cambios en las rutas alrededor de las obras, así como la herramienta Waze, el app de navegación asistida por GPS, que incorpora de manera previa los cierres, cambios viales y situaciones en ruta para ayudar a agilizar el flujo vehicular mientras se realiza la obra. Durante los 36 meses de construcción, se generaron más de 200 alertas de prevención o reportes de incidentes. La relación con las comunidades ocupa la primera prioridad para UNOPS. Primero porque son las comunidades quienes van a estar relacionándose con UNOPS a lo largo de toda la vida del proyecto. Segundo, porque son ellas quienes reciben el proyecto una vez concluido. Y tercero, porque sin los aportes valiosos de la comunidad a lo largo de la vida del proyecto, no tendríamos la guía necesaria para concluir satisfactoriamente los resultados a los que queremos llegar. Y creo que es muy importante pensar cómo una obra de este tipo justamente contribuye a los ODS. Sabemos que los ODS implican incluso infraestructura, incluso calidad de vida, garantiza ahorros, garantiza también calidad acompañando este tipo de procesos de construcción. La ventaja del sistema de Naciones Unidas y de agencias como UNOPS se ve hoy en concreto en esta obra. Ok, como pudimos ver en el video, la gestión social fue el eje central de la gestión constructiva, de gestión del proyecto, de las obras Tres Rotondas. Habían demasiados involucrados, un altísimo volumen de tránsito, había muchas alteraciones a la vida normal de los involucrados del proyecto. Además, desde un punto de vista técnico también se presentaron muchas complicaciones que debieron ser atendidas y me gustaría comenzar con una pregunta para don Pablo. Desde su experiencia, incluso la experiencia que ha tenido con los proyectos de Tres Rotondas, ¿cuál cree que son las mayores consideraciones que hay que tener desde un punto de vista de gestión constructiva, de gestión de calidad, por ejemplo, en proyectos urbanos, viales, de muy alto tránsito? ¿Qué los diferencia de otros proyectos desde un punto de vista técnico de gestión? Sí, buenos días ante todo. Pienso que lo primero que hay que hacer es establecer un punto, un contexto de lo que se trata en este módulo, ¿no? Lo que son obras de infraestructura vial para transporte terrestre, hay que diferenciar lo que son las obras urbanas con las obras interurbanas, porque son cosas totalmente diferentes. O sea, el diseño, la construcción, la especificación de una obra interurbana, que vendrían a ser las carreteras, es diferente a lo que uno debe hacer o especificar, o en la forma como lo va a hacer, o qué se va a encontrar, cuando se trata de una obra de infraestructura vial, urbana y de alto tránsito. En este caso, entiendo que lo que se desea es tocar un poco los temas que involucran el diseño y la construcción de la segunda categoría, ¿no? Las obras urbanas en el medio urbano, y con un ingrediente adicional el tráfico, ¿no? La componente tráfico. Y encima, ¿cómo hacemos para que esta obra urbana de alto tránsito sea resiliente y sostenible? ¿No? Se podría hablar, podríamos estar aquí hablando 2 horas sobre el tema, pero entiendo que no es la motivación de este módulo, sino más bien dar los puntos más importantes. Y estoy de acuerdo ejemplificando con este proyecto que se hizo bajo la gestión de UNOPS.
para la Rotonda de Garantías Sociales, que es donde yo he participado y conozco más o menos los antecedentes. Cuando hablamos de una obra de este tipo, no estamos hablando de una obra lineal, sino más bien una obra localizada y puntual, ¿no? En el caso de garantías sociales, la pregunta sería, ¿hemos construido una infraestructura resiliente y sostenible? Bueno, el hecho de esta denominación sostenible puede entenderse que incorpora el componente ambiental o simplemente no lo incorpora, porque a veces se usa el término sustentable para incorporar el componente ambiental. Vamos a asumir que sí lo incorpora. En este tipo de obras hay muchos detalles particulares, sobre todo lo que es el manejo. Para comenzar, tenemos algo que no vemos cuando hacemos una intervención de este tipo, que son las interferencias. Siempre cuando tú excavas dentro de una ciudad, te vas a encontrar con interferencias, lo cual no existe en las carreteras, ¿no? Entonces, eso ya es un derrotero que nos indica cómo o cuáles serían las diferencias, ¿no? En este proyecto de garantías sociales, yo considero que sí, si hablamos en términos de pavimentos, yo considero que sí se ha conseguido hacer una infraestructura resiliente y sostenible, por el mismo hecho de que ya está hecho, es sostenible. Ahora bien, ¿por qué? No vamos a extender mucho. Porque considero que lo que se ha construido, en términos de resiliencia, cumple en exceso lo que se diseñó y lo que se hubiera deseado obtener, como, digamos, lo indicaba el proyecto. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Que sí se ha construido una infraestructura resiliente y sostenible. Porque se ha hecho una evaluación ex post. Ayer me parece que dieron en el clavo cuando hablaron de evaluaciones ex post en el tema de infraestructura rural. Infraestructura rural, ¿no? Para transportes. Entonces, al hacer una evaluación ex post, podemos medir lo que se ha conseguido en diferentes términos, en cuestión a beneficios, en cuestión a otros temas, pero particularmente en cuestión al tipo de infraestructura que has alcanzado a construir, has logrado construir. Y en este proyecto de garantías sociales se hicieron las cosas de tal manera que sí, efectivamente, cuando nosotros fuimos a medir, por decir, la respuesta estructural, salieron resultados muy buenos, muy buenos. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué está saliendo así? Eso es lo que se hace, esa pregunta que se hace el especialista, ¿no? Al final ese puede ser un modelo para proyectos futuros. Yo creo que hay dos elementos fundamentalmente que indican que se ha obtenido una infraestructura resiliente, que son el diseño estructural del pavimento que se empleó y el otro elemento es la calidad de los asfaltos, ¿no? Con muy buen tino aquí se escogió hacer una estructura de pavimento en donde la capa base era una capa base estabilizada con cemento. Y eso le da mucha resistencia a un pavimento. Sea lo que sea el suelo que tengas. En este caso hubo un mejoramiento de suelos, obviamente, que abonaba aún más en la bondad del proyecto, ¿no?
Y luego en lo que es la capa asfáltica de rodadura se empleó un asfalto modificado con polímeros, ¿no? Que ya es una tecnología superior a lo que sería un pavimento asfáltico con un cemento asfáltico convencional. Y luego podríamos entrar también a analizar un poco el tema en aspectos teóricos, pero en pavimentos hay que considerar que cuando uno construye un pavimento sumamente competente, lo que se hace es que las cargas que son transmitidas a ese pavimento, en este caso cargas de vehículos, se distribuyen en la parte superior del pavimento. Entonces lo que afecta al suelo tiene una menor magnitud. Eso hace que por un efecto de distribución de esfuerzos se incremente la capacidad portante del suelo y por lo tanto si se hace un feedback, el pavimento que se construye aún incrementa su capacidad estructural, ¿no? Entonces yo creo que eso digamos, hay que considerarlo para futuros proyectos, para proyectos que sean similares a este. En este caso, la parte fundamental era una estructura, que era el paso a desnivel. En pavimentos hay muy poco pavimento, estamos hablando que el mayor tramo tenía 800 metros, ¿no? Entonces yo creo que puede ser un buen modelo para lo que en el futuro se puede hacer en términos de estructuras que conforman digamos, el componente vial de una ciudad, ¿no? Don Pablo, tomando sus palabras, con la evaluación ex post concluimos que, en efecto, es una infraestructura resiliente la construida, pero para que mantenga esa característica, esa capacidad de responder y mantenerse ante el clima, ante eventos extraordinarios, a lo largo del tiempo también debe mantener esa condición. Y me gustaría hacerle esta pregunta a don Pedro Castro. Don Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué medidas, qué recomendaciones hay para que estas 3 obras recién construidas a lo largo del tiempo mantengan esa característica de resiliencia? ¿Cómo mantenerlas en un estado adecuado luego de este periodo de construcción? Bueno, como comentaba don Pablo, el trabajo de garantías sociales fue una obra de altísima robustez y gran durabilidad. Hubo posteriormente, y yo los conozco, muchos estudios que se hicieron sobre esa línea. Y ese mismo esquema se ha reproducido en los otros proyectos, ¿verdad? Hablamos de las mismas especificaciones, hablamos de técnicas constructivas similares, particularidades que en Costa Rica es difícil, ¿verdad? Este país tiene muchas complejidades donde, por ejemplo, no se sabe por dónde pasan los diferentes tipos de tuberías, los servicios públicos están en el derecho de la vía, cualquier expropiación es sumamente complicada de conseguir, ¿verdad? De lograr. Entonces, los otros proyectos son bastante similares e igualmente tuvo el mismo instrumental de verificación de calidad, el mismo seguimiento, las mismas valoraciones de capacidad estructural, ¿verdad? Entonces, digamos, hay muy buenos indicadores que nos pueden decir cómo van a desempeñarse a largo plazo, ¿verdad? La tecnología o el estado de la práctica en Costa Rica nos permite anticipar diferentes tipos de deterioros y tenemos muchísima información muy valiosa para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, con esa información, pues perfectamente se puede plantear una estrategia de rehabilitación y mantenimiento a largo plazo para las diferentes obras que se han construido, cada una con sus particularidades, ¿verdad? Diferencias en cuanto a volumen de tránsito, diferencias en cuanto a geometría, perfectamente se pueden tomar en cuenta. Y ahí entramos a un tema también interesante, que es cómo lo hacemos, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido históricamente un programa, un esquema de mantenimiento, de conservación, sumamente complejo, sumamente costoso, donde el contratista ejecuta sus trabajos. Por ejemplo, para pagarlo hay un laboratorio de verificación que hace los mismos ensayos que el control de calidad. Hay casos donde incluso hay un tercer laboratorio. Si hubiese alguna situación, digamos, no conforme, se debe, ¿cómo se llama?, recurrir a un árbitro, ¿verdad? Tenemos un esquema muy complicado. Entonces, una estrategia que yo creo que es un punto que se verá hoy más adelante, que yo creo que es clave,
es una nueva fórmula de conservación por estándares de desempeño, ¿verdad? Donde se le pueda dar a una empresa el mantenimiento de obras nuevas, como por ejemplo, ¿verdad? Que es una excelente oportunidad. Yo me permitiría, digamos, proponer que los proyectos de mejoramiento, de circunvalación, se utilicen precisamente como esa oportunidad de partir de una carretera estructuralmente sólida, robusta, ¿verdad? Y a partir de ahí aplicar un nuevo sistema de conservación, donde no haya que estar revisando que el contratista coloque cada metro cúbico de mezcla asfáltica de bacheo, donde no hay que estar haciendo todos los mismos ensayos que el contratista de contenido de asfalto, de granulometría, de vacíos en sitio, de vacíos en el laboratorio, ¿verdad? Es un esquema extremadamente complejo, ¿verdad? Donde yo entiendo que anda alrededor del 20% inclusive todo el instrumental de verificación que se hace del valor de las obras. Entonces, perfectamente son candidatos muy interesantes para aplicar una nueva metodología que se ha venido desarrollando por muchos años, ¿verdad? Y que yo creo que ya es el momento, y tener una especie de contratos de mantenimiento por estándares, donde se le da, por ejemplo, por 5 años a las empresas y que ellos mismos se encarguen de definir qué hay que ir haciendo y se le pague por indicadores muy sencillos de medir, donde la administración puede medir, por ejemplo, índice de rugosidad, puede medir coeficiente de fricción, puede estimar capacidad de carga por métodos no destructivos, de una forma muy sencilla, ¿verdad? Esporádica, donde eventualmente, por ejemplo, se sancione si se estima que hay una situación no conforme, ¿verdad? Más que estar revisando que todo esté absolutamente bien. Y yo pienso que aquí tenemos la oportunidad ideal para poderlo aplicar, ¿verdad? Partiendo de una estructura en estado bastante bueno, ¿verdad? Que está proyectada para muchos años y que facilita enormemente, ¿verdad? Aquí los proyectos que tenemos, pues recién concluidos, tienen la ventaja de que van a ocupar muy poquito. Eventualmente en algunos años pudiera ser que un refuerzo estructural, una nueva superficie de ruedo, eventualmente algún bacheo, ¿verdad? Porque tenemos pavimentos flexibles donde eventualmente hay puntos que son los extremos de la distribución de frecuencia y de repente hay un punto con alguna debilidad que hay que reparar, ¿verdad? Siempre habrá que hacer algo. Pero efectivamente son cosas muy sencillas que perfectamente aplicarían para este proyecto piloto que el país hace tiempo que está necesitando, ¿verdad? Y aparte de eso, pues hay obras o trabajos rutinarios, ¿verdad? De mantenimiento de los drenajes, por ejemplo, mantenimiento de la pintura, que también se pueden programar, ¿verdad? Y que se pueden ir calendarizando, ¿verdad? Pero yo creo que aquí tenemos una excelente oportunidad para efectivamente dar ese paso más allá y tener un sistema de mantenimiento por estándares de desempeño. Para la implementación de ese sistema de mantenimiento por estándares, se requeriría implementación de herramientas tecnológicas como los sistemas de gestión de activos. Ya estas obras deberían estar incluidas en ellos. ¿Es viable en este momento? Perfectamente, ¿verdad? Y se han tocado dos puntos importantes de la realidad nacional, ¿verdad? Porque el país está clamando por un nuevo mecanismo de conservación, ¿verdad? Que además también sea más transparente y que permita que sea más sencillo de ejecutarse y más barato, ¿verdad? O sea, tiene todas las oportunidades y uno de los argumentos a lo largo del tiempo de por qué no nos pasamos a estándares de desempeño es el estado de la red. Entonces, Costa Rica tiene porciones de red en muy mal estado, donde se ha estado haciendo, digamos, lo que yo llamo mantenimiento contingente, que son estructuras que ya están fatigadas, que se están, digamos, reforzando por 2 o 3 años, ¿verdad? Lo cual no debería ocurrir, ¿verdad? Son situaciones que no deberían ocurrir, pero toca porque no tenemos el presupuesto ni la capacidad instalada para atenderlo todo a la vez, ¿verdad? El país no puede reconstruir todo lo que tiene que reconstruir a la vez, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa magnífica oportunidad de aplicar los contratos de mantenimiento por estándares, pero también hace más de 20 años quizás, es un tema de muchísimo tiempo, de larga data, hay una necesidad nacional de recurrir a un sistema de administración de activos viales que nos permita optimizar las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica, como les decía, tiene una enorme parte, una enorme porción de la red vial nacional que ocupa reconstruirse. Ni me imagino cómo sería en la red vial cantonal, ¿verdad? Que históricamente ha tenido menos inversión y menos intervención. Así que definitivamente que el país necesita pues tomar decisiones óptimas, ¿verdad? Saber que yo este año voy a reconstruir una parte de la red, pero no voy a olvidarme del resto y lo voy a mantener en el estado mejor posible, ¿verdad? Ese tipo de decisiones uno no las tiene que tomar como ingeniero, como técnico, sino que existen sistemas de información, los sistemas de administración de activos viales, que nos permiten tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué más fácil que aprovechar estos proyectos recién construidos que tienen una calidad conforme, que tienen una proyección de vida útil bastante grande, y no solo desarrollar un sistema de mantenimiento por estándares, sino también desarrollar un sistema de administración de los activos viales, donde yo establezca periódicamente qué información voy a generar,
donde yo vaya alimentando modelos de deterioro, donde yo sé en qué año voy a tener un mayor nivel de deterioro, entonces puedo anticiparme y el año antes pongo una sobrecapa, ¿verdad? Ese tipo de situaciones definitivamente que se podrían manejar aprovechando la oportunidad de estas obras, que además están geográficamente aledañas, y perfectamente las autoridades nacionales podrían iniciar un proyecto piloto de sistema de administración de activos viales en los tramos recientemente mejorados de circunvalación. Okay, gracias, Pedro. Todo gusto. Ahora que hablamos de la construcción y el futuro mantenimiento y construcción, don Horacio, la comunidad Waze tuvo una participación sumamente activa en el proceso de construcción que podría replicarse también en el mantenimiento. La obra sigue siendo una obra en medio del corazón de San José con un altísimo tránsito. ¿Usted nos podría compartir cuál fue específicamente la metodología en la que Waze ayudó a estos proyectos a brindarle una mejoría al menos a los usuarios durante el proceso constructivo? ¿Cómo Waze aportó de manera directa a estos proyectos? ¿Y cómo podría hacerlo cuando sean intervenidos por mantenimiento, por ejemplo? Pregunta, ¿hay alguien que no conozca Waze? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Hay un antes y después de Waze en Costa Rica y en otros países a nivel mundial. Ya no nos guiamos por direcciones del palo, del edificio no existente ya y demás. Pero lo más interesante que ustedes, tal vez la mayoría, conocen a Waze desde el lado del usuario, pero no conocen a Waze desde el lado de nosotros. Waze recopila datos en cantidad increíble. Somos, de momento, en muchos países, por lo cual hay muchos socios a nivel mundial, más de 3.000 ciudades trabajan y toman datos de Waze porque son los únicos datos casi reales, en tiempo real, existentes para poder tomar decisiones. En el caso aquí en Costa Rica, en cuanto a estos proyectos, y agradezco a la UNOPS habernos contactado, porque fue la iniciativa de ellos y fue un trabajo muy valioso, creo, desde el aspecto social, y no solo social, porque al final también todos los datos que va sumándose en la aplicación, que se pueden descargar siendo uno socio de Waze, permiten ver qué pasa con el usuario y qué queremos evitarle al usuario. Y lo más importante, y fuera lo que estuvimos hablando, era la pérdida de tiempo. Nosotros todos, el tiempo personal, empresarial, ¿verdad? Y también para las obras es muy valioso. Entonces, ¿qué era lo importante en esos 3 proyectos? Cuando se nos comunicó el volumen que teníamos para tan corto plazo en ese periodo, fue importante prever las situaciones de tránsito que se dan en ese momento por los trabajos. Primero las existentes, que eran conocidas, y las que queremos alcanzar también durante los trabajos para evitar presas, para evitar que el usuario esté desinformado, y por eso nosotros nos vemos como también no solo una aplicación de navegación, sino hacemos trabajo social, y para los que no lo saben, todos los editores de Waze trabajamos de manera voluntaria. Costa Rica no tiene una oficina de Waze, la única que existe en Israel, ¿verdad? Y nosotros hacemos el trabajo por voluntariado. Es un trabajo social. La importancia en esos 3 proyectos fue realmente, primero, saber cuándo se realiza qué trabajo. Pero lo más importante para el apoyo al usuario, a la comunidad, porque estamos hablando, cuando vemos en el video aquí se habla frecuentemente de la comunidad cercana, dentro de los proyectos, todos los vecinos, la gente que pasa a diario, tal vez usándose esas vías, pero nos olvidamos que esas vías afectan también el tránsito a distancia. Y si la persona no está informada, llega a una presa queriendo viajar a un sector cercano a esas construcciones y tenemos problemas. ¿Qué se logró hacer? Una coordinación muy importante para nosotros, que era primero ver el diseño de las obras, y el diseño se nos aportaba con anticipación para nosotros ya en el sistema de Waze prever el nuevo diseño y tenerlo instalado e irlo adaptando
para el cambio que se daba en la navegación, en el tránsito. Si nosotros no reaccionábamos previendo eso, no llegamos ni siquiera a just in time, o sea, complicamos la situación en el momento de reaccionar tarde, porque nosotros también dentro de la aplicación tardamos 1, 2, 3, 4, 5 días, hasta una semana, dependiendo del tipo de cambio que tengamos que hacer para que haya un update de los datos y poder representar la situación real. Entonces aquí nosotros trabajamos con gente como don Ricardo y demás, en que llegaban los planos de las obras, nosotros transmitíamos, traspasábamos esos a datos en Waze, a segmentos, a nuevos diseños en la aplicación. Eso se hacía el update exactamente just in time, en tiempo. O sea, si hoy se iba a abrir una rampa, ese día la rampa estaba abierta y estaba con el diseño correcto. Y así logramos nosotros un éxito que realmente se los expongo de tal manera que nosotros mañana tenemos un evento de Waze a nivel centroamericano y caribeño y vamos a exponer este caso también, o sea, viceversa, o sea, no solo acá, sino nosotros para los demás compañeros que trabajan con otras oficinas gubernamentales, porque ellos también tienen ese trabajo de socios y esto ha sido algo fabuloso. Gracias. Ahora es una consulta, realmente no sé si es viable. ¿Ustedes pueden medir el impacto en reducción de tiempo, estimar con un aviso oportuno cuántas personas lograron mejorar su ruta en comparación con ir a entrar al proyecto, tomar una ruta alterna, todo gracias a esta coordinación para los cierres, por ejemplo, los cierres programados? ¿Hay forma de estimar esa mejoría en los tiempos de mejora en general? Como dije, no podemos tomar decisiones sin datos. Cualquier proyecto a futuro, ahora como este pasado y a futuro, sin los datos no tenemos decisiones viables, por decirlo. En el caso acá, Waze recopila, sin llevar ahora datos personales, por decir nada más las señales de GPS de todos los usuarios. Nosotros tenemos un sistema en que en vivo podemos ver exactamente cuánta es la presa, cuánto es el volumen. Tenemos hasta alertas del sistema cuando el sistema se da cuenta que de repente el tránsito que está pasando hoy, comparado con los datos estadísticos que tenemos, nos está indicando que tenemos un problema. Nosotros tenemos lo que llamamos el Waze-O-Meter, ¿verdad? O sea, una barra, y podemos valorar cada ruta por segmentos o rutas totales y podemos ver exactamente qué está pasando en esas rutas. Por eso nosotros, todo eso que acabas de decir, Denis, es posible usando los datos de Waze. Los datos de Waze están a disposición a los socios, ¿verdad? Y así los tuvo UNOPS, los tiene también el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son socios. Hay municipalidades que trabajan también con nosotros y, como dicen ellos, ha sido increíble el cambio en la posibilidad de tomar decisiones, no solo a largo plazo, sino a corto plazo, en el día a día, en la situación que tienen en las vías. Porque Waze no solo recopila los datos de tránsito, ni las presas, ni los cierres, sino que recopilamos todas las alertas que la mayoría de ustedes conocen, ¿verdad? Desde animal muerto hasta objeto en la vía, y demás, y todo eso lo podemos medir y esos datos los pueden bajar los socios y usarlos para decisiones importantes. Ok, muchas gracias. Me gustaría abrir un espacio si alguien del foro, del público, tiene preguntas. Gracias. Ok, parte de la problemática es la falta de reglamentación para la intervención en los proyectos de infraestructura vial, donde se incluyan responsabilidades de todos los actores. Tal vez es como, mira, como decía Alejandro ahora, nos centramos en la parte dura y nos olvidamos del resto de actores, del resto de usuarios. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para efectos, para futuros proyectos, incluso tomando como referencia este proyecto del involucramiento de diferentes actores? Para poner un ejemplo, los ciclistas, los peatones, durante la etapa constructiva
o en especificaciones para efectos de diseño, o el mismo Waze, la interacción de diferentes usuarios? ¿Qué recomendaciones creen que podríamos dar? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros hemos tenido un cambio tecnológico grande recientemente. En el país se ha comenzado a trabajar con una metodología de diseño mezcla diferente, con SuperPave, hemos comenzado a trabajar con ligantes modificados con polímeros, hemos comenzado a trabajar con diferentes técnicas de diferentes tipos, ¿verdad? Y hemos comenzado también a aplicar pues, una serie de proyectos importantes de forma masiva, donde han salido una serie de complejidades. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas cosas distintas y que efectivamente es muy interesante pensar en cómo la reglamentación, cómo la legislación, los reglamentos técnicos, las metodologías de trabajo no se han adaptado, ¿verdad? Entonces, me parece un tema muy, muy interesante que va desde todo punto de vista a todos los diferentes actores, ¿verdad? Porque no solo el ministerio, no solo el CONAVI, no solo las consultoras, los facilitadores, ¿verdad? UNOPS en este caso, por ejemplo, supervisión, etcétera, sino también el público externo, ¿verdad? Hay países donde, por ejemplo, en zonas de trabajo, las multas se duplican, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? La multa es la misma. Y hemos tenido casos históricos de accidentes, ¿verdad? Inclusive personas que han fallecido por irresponsabilidad de los usuarios que no respetan la señalización en los proyectos viales, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? No es sencillo, pero es un tema muy, muy importante, donde habrá que revisar leyes, habrá que revisar reglamentos, habrá que buscar cómo poder funcionar mejor en la interacción con el usuario, que bien que mal siente que le están imposibilitando pasar, ¿verdad? Es muy difícil que perciba en ese momento el beneficio que viene. Y buscar, digamos, una mejor integración de todos los actores para que el sistema camine, ¿verdad? Y eso va desde muchos aspectos, muchos factores, y no es tema sencillo, pero definitivamente hay que abordarlo. La siguiente pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera es una pregunta típica que muchas personas nos hacemos o se hacen en Costa Rica. ¿Es mejor concreto o asfalto? Parece elemental, pero es una pregunta totalmente válida. Perfecto, muchas gracias. Sí, es un tema que preguntan muchísimo, ¿verdad? Hace unos años estaba más de moda, ¿verdad? Hubo un esfuerzo muy grande de la industria nacional del cemento por participar más de la pavimentación de vías. Costa Rica es un país históricamente asfaltero, ¿verdad? Entonces yo lo que les puedo decir es que tenemos más experiencia haciendo mezcla asfáltica, ¿verdad? La mezcla asfáltica es un material más vulnerable. A mi gusto lo hace más interesante, porque no cualquier mezcla asfáltica va a funcionar bien, tiene que diseñarse bien, tiene que controlarse bien, tiene que mantenerse bien, ¿verdad? Y eso lo hace muy interesante. Bien producida, bien controlada, bien mantenida, bien conservada, va a funcionar perfectamente bien, ¿verdad? El concreto hidráulico es un material muy bueno, ¿verdad? Es un material que tiene la posibilidad de durar muchísimo tiempo, con menos mantenimiento, pero hay menos experiencia y no hemos tenido las mejores experiencias. Desafortunadamente, en el periodo 2006-2010 hicimos varias obras de pavimento de concreto. En muchas de ellas hubo errores, hubo situaciones que no salieron bien, hubo que reconstruir tramos. Ya las últimas quedaron bien. Por ejemplo, el proyecto Mago Universal, que es el kilómetro que pasa del Museo de la Salle, ¿verdad? hacia el este, ¿verdad? Hacia el Gimnasio Nacional, fue una obra magnífica, que se hizo en tiempo récord y funcionó bien, desempeñó bien, por ejemplo, ¿verdad? Desafortunadamente después no hubo tantas más experiencias, excepto la muy interesante de Limonal Tempisque, ¿verdad? Que también, hasta donde entiendo, hace tiempo que no paso, ha desempeñado bien. Entonces yo creo que llegamos al punto donde ya mejoramos en la técnica. Entonces, punto a favor del concreto asfáltico o los pavimentos flexibles, digamos, es que tenemos más experiencia, más conocimiento. En los últimos años hemos modernizado muchísimo la tecnología, entonces estamos en un muy buen punto, ¿verdad? El concreto hidráulico no hemos hecho mucho más, ¿verdad? Lo hemos dejado un poquito de lado. Pero al final de cuentas, lo que yo les comento a mis estudiantes es que es una comparación de dos formas de invertir, ¿verdad? Uno tiene, por ejemplo, dinero para hacer dos proyectos, ¿verdad? Comprarse un vehículo o irse a pasear. Bueno, uno tiene que analizar pros y contras de qué le satisface más, ¿verdad? Bueno, en este caso hay dos decisiones, pavimento rígido o pavimento flexible. ¿Cuál vamos a aplicar? Bueno, depende de cuál sea nuestro objetivo. Entonces uno puede transformar esas dos posibilidades en dos estrategias de intervención o dos estrategias de inversión, donde yo tengo un valor inicial, luego tengo diferentes costos de mantenimiento históricamente, año por año, tengo costos de reforzamiento en algún momento, muy probable que los ocupe más rápido en el pavimento flexible. Tengo un costo de reconstrucción que
la tendencia es a diseñar los pavimentos rígidos a más largo plazo, entonces probablemente se da más tarde, pero es más alto, ¿verdad? Y al final de cuentas son dos flujos de ingresos, de egresos, que yo tengo que analizar, y perfectamente con una herramienta financiera yo puedo encontrar a valor presente cuál es el que me cuesta menos como país, ¿verdad? Tomando en cuenta cuánto me cuesta a mí mantener las carreteras, ¿verdad? Entonces al final puede convertirse simplemente en un frío número el que nos diga la respuesta, ¿verdad? Eso lo hemos hecho, por ejemplo, en Limonal Cañas se hizo con una estrategia de comparación por HDM y se concluyó que en ese momento era pavimento de concreto, ¿verdad? Que fue muy interesante porque, como diríamos aquí, era como es burro amarrado contra tigre suelto. Porque el pavimento flexible tiende a ser más barato, ¿verdad? Pero requiere más conservación. El pavimento rígido tiende a ser más caro, pero requiere menos conservación. Entonces hay que ver cuál gana al final, ¿verdad? Pero en este caso la oferta de pavimento de concreto fue muy baja y además requería menos mantenimiento. Entonces desde el principio uno sabía que no había mucho que analizar y iba a ganar el pavimento de concreto, ¿verdad? Ese tipo de herramienta es la que yo recomiendo analizar. Yo creo que la alternativa de pavimento de concreto, pavimento rígido, hay que considerarla, así como dice don Pedro, para hacer un análisis de alternativas, pero también no debemos olvidar la innovación, ¿no? Ahora en temas de pavimentos rígidos o losa de concreto, como quiera llamarse, hay innovación. Por ejemplo, está el tema de las losas cortas, que está teniendo relativo éxito en otros países, por ejemplo Chile. Es una tecnología que sale de Chile. Entonces, y que se ha experimentado en Centroamérica, entiendo, en un par de países. Exactamente no sé los resultados, pero se habla bien de esa alternativa de losas cortas, que tiene una implicancia en el costo del pavimento, ¿no? Al ser losas cortas, se consumen o se emplean espesores menores, estamos hablando de 12, 15 centímetros, y eso obviamente influye en el análisis técnico-económico a través de herramientas financieras, como dice don Pedro, ¿no? Con HDM4 y esas cosas. Entonces, habría que ver también, estamos hablando de pavimento de concreto, pavimento rígido, pero ¿qué tipo de pavimento rígido de concreto, no? Sí, claro, el tema del uso de asfaltos sí está ampliamente difundido. O sea, generalmente, y esto lo digo en mis conferencias, se piensa que un pavimento es capas granulares y carpeta asfáltica, ¿no? Ese es el paradigma de lo que podría ser un pavimento, pero no, en realidad incluso están los pavimentos mixtos, como en nuestro caso de garantías sociales, en donde se ha usado un semirrígido, porque la capa de base tiene una gran resistencia, pues una capa de base estabilizada con cemento, ¿no? Entonces hay que ver también, digamos, no hay que olvidarnos de la innovación y el estado del arte de las soluciones, ¿no? Gracias. Don Horacio, tengo dos preguntas. Una es bastante compleja desde un punto de vista técnico, así que la vamos a manejar de manera conjunta. Pero la primera es, ¿Waze realiza este tipo de coordinaciones en otros proyectos? Y si lo hace, en Costa Rica al menos, ¿en cuáles? Nosotros hemos iniciado desde el 2018, que yo estoy participando más activamente. Yo soy un comunicador y también trabajo en mercadeo, y por eso he sido el miembro que trata de convencer aquí a las instituciones del uso de los datos y aprovechar las herramientas que ofrece Waze. Tenemos nosotros, por ejemplo, un éxito muy grande, la Municipalidad de Esparza, porque la herramienta no solo le permite ahora en el campo vial hacer cambios inmediatos de todos los segmentos, la navegación, sino también poner los puntos de interés. Y, por ejemplo, es la primera municipalidad de Costa Rica que logró poner todas las patentes dentro de Waze. Entonces, y eso, como los datos de Waze son gratuitos también para el socio, no se le cobra a la persona que tiene su patente, tiene su negocio, la presencia en Waze
como punto, ¿verdad? Y lo vemos también en el manejo de las calles, de la red vial. Ellos han logrado con la herramienta ver dónde se les crean las presas, dónde hay necesidad, porque la herramienta permite eso, de buscar tal vez una nueva carretera para desahogar la presión que tiene tal vez entradas en Esparza y en otros lugares. Tenemos también la municipalidad, por ejemplo, de Escazú, en un campo diferente, la seguridad, pero va en esa dirección también, por decir. Tenemos a UNOPS, ¿verdad? Tenemos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es uno de los socios también más antiguos que tenemos. Tengo que decir que no siempre se han usado correctamente los datos. Yo diría que se podrían usar más y sacarle más provecho, porque realmente primero son gratuitos, se pueden sacar datos hasta un año y de ahí lograr hacer toda la evaluación, porque algo importante en eso es que Waze, por ejemplo, indican los usuarios, y yo traigo la perspectiva del usuario, que es el que usa al final todo lo que ustedes ingenieros construyen, ¿verdad? ¿Dónde están los huecos? Ahí tenemos una alerta que nos indican a cada municipalidad, la de Esparza lo ha estado notando, no tiene que mandar a alguien, sino que ve a diario donde aparecen las alertas de huecos y ahí las valora para poder hacer sus correcciones. También tenemos algo muy importante, un ejemplo un poco más sensible. Nosotros tenemos también la alerta de objetos en el camino y nosotros ahora en la carretera de Puriscal tuvimos durante las últimas 4 semanas, siempre desde Waze, veíamos una alerta puesta por los usuarios de objetos en el camino y exactamente ahí se vino un derrumbe. Logramos predecir, por decir, y nosotros no podemos informar porque no sabemos qué está pasando ahí, pero si ya la institución tiene los datos, puede reaccionar a ese tipo de información que aportan en vivo los usuarios. Gracias, muy interesante. Y esta pregunta es una sugerencia muy interesante, cuando la leí me hizo pensar, y es, ¿hasta qué punto es posible aprovechar una app como Waze para recopilar datos de regularidad de las vías, considerando que en general los smartphones tienen medidores de oscilación? ¿Es algo viable? ¿Es algo que se podría desarrollar a futuro para ejemplos de valorar la regularidad de una vía o la cantidad de baches, qué sé yo? Desde el punto de Waze, tenemos la aplicación que ofrece ese tipo de información, pero lo interesante es que los datos que da la aplicación pueden ser valorados por las instituciones. Uno de los datos más importantes que tenemos, con el cual nosotros medimos las presas y la situación vehicular, es la velocidad. Y si usted tiene un segmento dañado, la velocidad va a ser menor y constante. Ahí no va a encontrar usted, si usted está en una zona que tiene declarada de 80 y usted ve en la aplicación que todo el mundo pasa nada más con 50 o con 40, o tiene una presa o tiene un problema en la carretera, que muchas veces hasta con una alerta lo indican. De un bache o algo por el estilo. Por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes, Pablo y Pedro, poder usar los oscilómetros de un celular para estimar algo tan fino como el IRI, por ejemplo? Yo entiendo que ya hay instrumentos, ¿sí?, que tú puedes instalar en tu smartphone y puedes ir midiendo, digamos, en una escala relativa el IRI, ¿no? Traducido como confort, como serviciabilidad. Pero dificulto que pueda haber una herramienta como un aplicativo que sirva para medir el IRI como parámetro físico, ¿no? Sí, en términos de confort al manejar ese tipo de cosas. Perdón, a mí me parece que sí es interesante, pero hay un tema que es, digamos, que el teléfono está sujeto a otro tipo de vibraciones, ¿verdad? Normalmente, para medir rugosidad o regularidad hay que utilizar un punto de referencia fijo que solo perciba los movimientos del camino. En cambio, la cabina va a oscilar diferente, la persona va a mover el teléfono, donde lo ponga, ¿verdad? Entonces, filtrando esos elementos sería muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un tema dificilillo de resolver. Y puede dar un indicador, pero habría que ver, digamos, cómo se mejora, cómo se filtra. Entiendo. Esta pregunta es sobre el sistema de mantenimiento de estándares. Si se transfiere una mayor cantidad de riesgo al contratista responsable del mantenimiento, ¿consideran que esta transferencia de riesgo podría tener un impacto considerable o no en las obras de conservación y mantenimiento? Esto es particularmente importante en el contexto fiscal y nacional y de contracción económica mundial en el que estamos
al transferirle más riesgos al contratista, probablemente su oferta sea un poco más alta. Bueno, yo creo que en este tipo de contratos, el atractivo de este tipo de contratos es la transferencia del riesgo, ¿no? O sea, generalmente se asume que el contratista conservador toma el 100% del riesgo, no la entidad. Ese es lo atractivo del sistema. Entonces, es el contratista conservador el que responde, digamos, para la obtención de los niveles de servicios que están especificados, ¿no? Y es el concedente o la entidad la que aquí hay una controversia, ¿no? Porque a veces las entidades se exceden en sus funciones. Si el riesgo lo asume 100% el contratista conservador, significa que él responde sobre lo que hace y el comportamiento y los niveles de servicio que va a dar a lo largo del tiempo, que va a significar a su vez el que se le pague o no se le pague. Pero a veces las entidades quieren interferir incluso en las soluciones que plantea el contratista conservador, sobre el cual tienen 100% de responsabilidad. Y eso genera controversias, por decir que no se le aprueben sus planes de conservación o sus planes de diseño. Entonces ahí hay que hilar bien fino, pero generalmente los contratos de conservación por niveles de servicio o por estándares de desempeño deben considerar un 100% de responsabilidad del contratista conservador. El riesgo se le pasa el 100%, ¿no? Él ve lo que hace para cumplir los estándares o los niveles de servicio. Yo coincido, ¿verdad? Y sobre todo en Costa Rica el riesgo lo asume la administración. Hay casos históricos donde la administración aprueba cosas que no tenía que aprobar, ¿verdad? Por ejemplo, hablo de un caso que recuerdo de resistencias de concreto que no daban y un ingeniero de la administración lo aprobó y eso significó que nunca se le pudiera cobrar un centavo al contratista de que el trabajo estaba mal hecho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esa manía de asumir mucho riesgo. Nuestra legislación, nuestra administración es muy complaciente, muy proteccionista de los terceros o de los contratistas. Entonces, genial distribuir ese riesgo, ¿verdad? Con una ventaja que es que estamos bajando costos, ¿verdad? La administración actualmente tiene costos muy altos de supervisión, de inversión, de inspección, de supervisión, de verificación de calidad, ¿verdad? Comprobaciones posteriores, eso es muy costoso. Entonces, bueno, que una parte de ese costo, digamos, eventualmente el contratista lo pueda utilizar para cubrir ese riesgo, ¿verdad? Pero la administración probablemente igual gane. Pero también un tema importante, pues obviamente nuestros contratistas no se van a meter en un proyecto que no sea seguro o por lo menos que no maneje niveles de riesgo razonables. Yo pienso que hay que comenzar por proyectos, digamos, donde haya un poco menos de riesgo. Como les decía, obras nuevas, ¿verdad? Donde todo está bien, desde un punto de vista técnico hay un periodo de vida prolongado y comenzar por ahí. Y ya más adelante veremos, porque, por ejemplo, yo recuerdo el caso de concesiones en Uruguay, que alguna vez me comentaban que había concesiones, digamos, de proyectos muy rentables, que salían juntas con proyectos muy poco rentables, para que uno compensara el otro. Bueno, aquí podríamos hacer lo mismo. Entonces, eventualmente uno tiene un tramo red en muy buen estado y le pone un tramo red en mal estado y salen juntos. Entonces, ahí, digamos, el contratista puede nivelar riesgos. Sí, hacer un balance. Solamente para acotar, hay diferentes tipos de contratos de mantenimiento por niveles de servicio. En Argentina y Uruguay han sido más populares los contratos crema, que incluye una intervención inicial de rehabilitación para después pasar a una fase de mantenimiento. Ahí el contratista, el conservador, tiene más chance de controlar el riesgo porque él va a hacer la primera intervención o la puesta a punto de la infraestructura, ¿no? Entonces, hay que ver de qué tipo de contrato por nivel de servicio también se está Claro, hablando. probablemente la intervención inicial quiere hacerlo bien para ahorrarse los costos a futuro de mantenimiento y lo va a gestionar de su... A veces los contratos de conservación por nivel de servicio solo incluyen mantenimiento rutinario. Ya. También puede incluir mantenimiento periódico. O, como digo, estos contratos crema que son rehabilitación y mantenimiento. Entonces, hay diferentes variantes. Ok, y para terminar voy a tratar de resumir unas 3 preguntas que van en la misma línea. Les agradezco una respuesta breve, que se nos acaba el tiempo. Es claro que en Costa Rica se dificulta mucho
ejecutar obras viales por muchísimas razones. Nos hacen ver incluso que muchas de ellas rápidamente se deterioran. Lo primero es ¿por qué? Y lo segundo es, ¿creen que a corto, mediano, largo plazo podamos alcanzar este objetivo de tener obras con igualdad, con resiliencia, con sostenibilidad, acción climática, cambiar este escenario actual, salir de ese escenario actual e ir a alcanzar, superar el rezago y alcanzar este objetivo que tenemos de infraestructura resiliente? Bueno, son preguntas difíciles. Pero vamos a ver, uno de los factores adversos es que aquí los proyectos tienen condiciones muy variables, ¿verdad? Costa Rica es un país que tiene suelos que cambian cada metro y nosotros mismos hemos construido cosas alrededor del pavimento donde hay diferentes tipos de servicios públicos, diferentes tipos de alimentación de aguas de diferentes tipos, ¿verdad? Las obras son complejas, ¿verdad? Y por más que se haga una buena preingeniería, ¿verdad? Y eso va a ser una eterna discusión porque aquí se acusa al ministerio de falta de planificación, pero es que las cosas son tan heterogéneas, tan variables, que es muy difícil, ¿verdad? O sea, no se va a saber hasta hacer la obra, ¿verdad? Entonces, esa preingeniería es difícil de conseguir a un nivel de perfección, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es un factor muy importante. Lo otro, digamos, hay diferentes niveles de contratistas, ¿verdad? Que también hay algunos que han sido más exitosos que otros, quizás, no sé, más dedicados, más responsables. Eso es un tema importante, ¿verdad? Nosotros deberíamos valorar muy bien los estándares de exigencia para que puedan, digamos, adjudicarse obras a los contratistas que tengan mejor historial, por ejemplo, o por lo menos que se les bonifique de alguna manera. Yo creo que eso podría ayudar, ¿verdad? Y en general con la capacitación, con la formación de personal, ¿verdad? A todo nivel, ¿verdad? Todo tipo, digamos, de entrenamiento técnico, de herramientas tecnológicas. Tenemos grandes aportes, por ejemplo, investigaciones que hace la NAME, nuevas metodologías de trabajo, ¿verdad? Todo ese tipo de información va a beneficiar, ¿verdad? Mi percepción es que hemos mejorado. En los últimos años yo pienso que las cosas se han hecho mejor y deberíamos seguir progresando. Pero igual también hay que revisar los factores de éxito de proyectos que han salido bien y tratar de reproducir en otros proyectos, ¿verdad? Pero sí, es un tema importante y siempre es muy visible, que es otra cosa, ¿verdad? Cuando un proyecto vial sale mal, sobre todo en zonas urbanas, muy rápido, digamos, se hace el gran escándalo por la visibilidad y eso también obviamente a veces dimensiona a un mayor punto lo que ha ocurrido. Yo creo que desde el punto de vista de la ingeniería forense, uno puede encontrar ciertos indicadores, ¿no?, que explican por qué fallan los pavimentos. Pero lo primero que hay que hacer es partir de una idea equivocada, generalmente en el usuario, o en la parte que es la usuaria de la infraestructura, que no existen pavimentos perfectos, no existe la perfección en pavimentos, y que los pavimentos están hechos para que se deterioren. Es algo imposible de atajar. O sea, desde el primer momento que falla, que se termina la construcción y pasa la primera carga pesada, ya empezó el deterioro del pavimento. Porque inicialmente no se ve el deterioro. Y luego hay una acumulación de deterioros que se van produciendo en ciertas macro fallas que uno ya observa. Pero en realidad Gracias, Alan. el criterio, de acuerdo a todos los modelos, es de que tú diseñas un pavimento, lo construyes y luego ese pavimento comienza a deteriorarse. ¿Cómo controlas el deterioro? Es otra cosa, ahí entra el mantenimiento. Pero si tú construyes un pavimento y nunca le das mantenimiento, ¿qué quieres que pase? ¿Un milagro? No, se va a deteriorar. Ahora va a depender de muchas cosas, cuán rápido se deteriore, que es el método de diseño que has aplicado. Como dice don Pedro, los parámetros de diseño, que pueden ser muy variables, para eso están los coeficientes de seguridad, y luego los modelos de deterioro que has considerado tú para establecer
el dimensionamiento de tu capa de pavimento, ¿no? Entonces, si esos modelos de deterioro, que pueden ser de fatiga o de formación permanente, que generalmente son empíricos, no están muy potables o adecuados a la realidad que le estás aplicando, no vas a tener pavimentos que tengan un comportamiento predecible, ¿no? Puedes estar engañándote que se va a comportar bien, pero al final los resultados son diferentes, ¿no? Pero es un tema que tiene que ver mucho con tecnología, e incluso cuando se hablaba de los suelos son muy cambiantes, con base de datos. Y yo creo que cuando se trata de infraestructura urbana, es más factible que uno tenga los parámetros de diseño controlados. Porque puede generar bases de datos que nunca van a cambiar. Por ejemplo, en la ruta de la circunvalación, si tú estudiaste 10 kilómetros de los suelos y construiste ahí un pavimento, esa base de datos de suelos es valiosísima, porque esos suelos nunca van a cambiar. De ahí la importancia de generar bases de datos que puedan usarse a futuro. Es tu biblioteca de datos. Entonces, esas cosas también deben ayudar para, digamos, poder predecir adecuadamente el comportamiento de los pavimentos a futuro y en eso el deterioro. De mi parte, basado en los datos de Waze o el trabajo que tenemos con otras instituciones, porque no solo hablo del MOP y demás, trabajamos con empresas que trabajan para el AIA y demás, sí tendría que, por un lado, mencionar algo que no viene con la ingeniería, pero si no es con la coordinación. Y es algo que notamos nosotros en nuestro trabajo, y es que se realizan obras de asfaltado, se realizan nuevas calles y no pasa ni un mes, medio año, cuando de repente nosotros mismos, por falta de coordinación, el AIA, el ICE o alguien, vuelve a romper la calle. Y eso lo vemos aquí raro. Yo viví 25 años en Europa, nunca vi casi algo así, pero aquí lo vivimos casi como a diario. O sea, las municipalidades hacen su trabajo, asfaltan nuevo, todo el mundo aplaude, la calidad y lo demás, y de repente llega otra institución por falta de coordinación a tiempo y vuelve a dañarnos toda la inversión que hemos hecho. Bueno, yo quisiera agradecerles, don Pablo, don Horacio, don Pedro. Creo que nos hemos extendido lo suficiente con este tema. Agradecerle al público por las preguntas. Me gustaría recapitular, tenemos 3 obras que pueden funcionar como casos exitosos, que para que sigan siendo y alcancen la resiliencia a largo plazo deberían tener mantenimiento, deberían tomarse medidas adecuadas y por supuesto medidas que pueden mantenerse, como el uso de herramientas digitales como Waze para el mantenimiento, entre otros. Muchas gracias y damos paso a la siguiente conferencia.